Este modelo es una teoría relativista de campos cuánticos desarrollada entre 1970 y 1973, la cual trata de explicar la composición y el funcionamiento del mundo conocido. Los elementos más importantes del modelo fueron encajando en su lugar a lo largo de un siglo de intenso trabajo teórico y experimental, desde el descubrimiento del electrón en 1897 hasta el descubrimiento del cuarto en 1995. Murray Gell-Mann, profesor de física en Caltech y premio Nobel en 1969, fue quien puso orden al zoo, fijando lo que se llama el modelo estándar de partículas, descubriendo las partículas elementales. Las partículas elementales que conforman la materia se clasifican en tres grandes familias. La primera son las partículas que componen la materia, la segunda las partículas mediadoras de la fuerza y la tercera son los bosones de Higgs. La primera familia se divide en dos, en fermiones y bosones. Los fermiones son las que componen los objetos que nos rodean. Tienen spin semientero y se sabe que dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico al mismo tiempo. Esto es llamado el principio de exclusión de Pauli. Los bosones son los que tienen un spin entero, no cumplen con el principio de exclusión de Pauli y su función de onda cuántica, la cual describe el sistema de bosones, es simétrica respecto al intercambio de partículas. La segunda familia son las partículas mediadoras de la fuerza. El modelo estándar describe 3 de las 4 interacciones fundamentales y sus mediadoras o portadoras son los bosones. La primera interacción es la electromagnética. Son las que son directamente proporcional a las cargas eléctricas y que disminuye con el cuadrado de la distancia que las separa. Los fotones son las portadoras o mediadoras de esta interacción. La segunda es la interacción débil, que es la que hace posible que el Sol y las estrellas produzcan luz y energía. Los bosones Z y W son los mediadores de esta interacción. Y la tercera es la interacción nuclear fuerte. Esta es la que mantiene unidos a los protones en el núcleo, a pesar de las fuerzas de repulsión eléctricas. Los gluones son los portadores o mediadores de esta interacción. Y la tercera familia es el bosón de Higgs. Este bosón no posee spin, carga eléctrica o color. Es muy inestable y se desintegra rápidamente. Su vida media es del orden del septosegundo. Existe una teoría que sugiere que un campo impregna todo el espacio y que las partículas elementales que interactúan con él adquieren masa, mientras que las partículas que no interactúan con él no la tienen. Esto explicaría la enorme masa de los bosones vectoriales W y Z y la ausencia de masa de los fotones, ya que estos no poseen masa propia. Las partículas elementales son las partículas que no pueden ser descompuestas en partículas más pequeñas. Los físicos las han clasificado en dos categorías, que son los fermiones o partículas de materia y los bosones o bosones de Gauge, quienes son las partículas mediadoras de fuerza o partículas portadoras de las interacciones fundamentales. Murray Gell-Mann propone que existen partículas más pequeñas en el interior de los protones y de los neutrones. A estas las denominó quarks. Estos quarks son una herramienta matemática, ya que al combinarlos son capaces de formar cualquier partícula que había aparecido hasta entonces. De igual forma que con protones, electrones y neutrones se forman todos los elementos de la tabla periódica, se demostró en experimentos de scattering en el SLAC en 1968, en donde se lanzan partículas contra protones para ver su estructura. Se observó que los protones son partículas compuestas, es decir,
Un protón es el compuesto de dos quarks up y un down, mientras que un neutrón tiene dos down y un up. De igual forma, podemos decir que un protón tiene carga 1 y un neutrón tiene carga 0. Asimismo, decimos que los quarks tienen carga fraccionaria, en este caso, un medio. Se ha observado experimentalmente que los quarks nunca están solos, es decir, siempre se han visto o en parejas de un quark y un antiquark llamados mesones, o en tríos como los bariones, como el protón o el neutrón, explicado con la carga cuántica asociada a la fuerza fuerte, la carga de color, llamada así por su semejanza con la teoría del color, en donde existen estados de carga de color neutra, es decir, que se juntan colores con antipartículas en el caso de los mesones o los tres quarks en los bariones. Este color no es como tal un color, sino denomina más bien una etiqueta cuántica. Para los quarks existen dos características muy importantes. Una de ellas es la libertad asintótica, y es algo muy curioso porque es lo contrario a lo que ocurre con el resto de fuerzas. Es decir, que a distancias muy cortas la fuerza se va debilitando asintóticamente hasta el punto en que se están tocando. Esta fuerza es nula en este punto, haciendo que se comporten como partículas libres. Otra de las características es el confinamiento, y esta describe que si se separan dos quarks, la fuerza fuerte se hace tan intensa y acumula tanta energía que se forma un quark y un antiquark en medio. Es algo muy similar a cuando partimos un imán por la mitad, y allí se formarían dos imanes, es decir, que si se tienen dos quarks de alta energía, se formarían dos hadrones. En conclusión, los quarks no son más que partículas fundamentales que se agrupan en parejas, mesones o en tríos, los bariones, para formar hadrones como el protón y el neutrón, unidos por gluones. Los leptones son partículas con spin igual a menos un medio, por lo cual hacen parte de la familia de los fermiones. Estos no tienen carga hadrónica o de color como los quarks, es decir, que los leptones no experimentan interacción nuclear fuerte. Se conocen tres sabores de leptones: el electrón, el muón y el tauón. Cada sabor está representado por un par de partículas llamadas doblete débil. Una partícula que tiene carga masiva que lleva el mismo nombre que su sabor, como el electrón, y otra es una partícula neutra, casi sin masa, llamada neutrino, como el electrón neutrino. Las 6 partículas tienen su correspondiente antipartícula, como el positrón o el electrón antineutrino. Todos los leptones cargados conocidos tienen una sencilla unidad de carga eléctrica, que depende de si son partículas o antipartículas, y todos los neutrinos y antineutrinos tienen carga eléctrica igual a 0. A continuación hablaremos de los bosones. Los bosones son las partículas fundamentales encargadas de transmitir las 4 fuerzas de interacción principales. Como ya sabemos, estas fuerzas son la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza de la gravedad y la fuerza electromagnética. Estas fuerzas se presentan entre los fermiones, que, como ya se explicó anteriormente, son los quarks y los leptones. Se les llama bosones en honor al físico indio Satyendra Nath Bose, conocido principalmente por su trabajo en lo que es la mecánica cuántica. Este estableció las bases para la estadística Bose-Einstein y la teoría del condensado Bose-Einstein. Estos bosones tienen spin 1 y actualmente se han encontrado 6 de ellos, entre los que encontramos el gluón, el fotón, el bosón de Higgs, el bosón Z y el bosón W positivo y W negativo. El bosón Z tiene carga eléctrica 0 y una masa de 91 gigaelectronvoltios, y es mediador en lo que es la fuerza de interacción débil. A comparación del bosón W, este no modifica ni altera la identidad de las partículas. Tiene una distancia o un alcance aproximadamente de 10 a la menos 18 metros. Asimismo, podemos encontrar el bosón W positivo y W negativo. Estos tienen carga eléctrica 1 positivo y 1 negativo respectivamente.
tienen una masa de 80,4 gigaelectronvoltios y tienen un alcance también de 10 a la menos 18 metros. Estos bosones sí afectan los sabores de las partículas, quiere decir que altera los atributos de los quarks. A continuación hablaremos de los fotones, que originalmente fueron llamados cuanto de luz por Albert Einstein. El nombre moderno, como se les conoce hoy en día, fotón, fue acuñado en el año 1926 por el físico químico estadounidense Gilbert Newton Lewis. Este físico químico es conocido por su trabajo en lo que es la estructura de Lewis y asimismo por idear el concepto de lo que es el enlace covalente. Los fotones son partículas portadoras de todas las formas de radiación electromagnética, en lo que encontramos los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz infrarroja y las ondas de radio, y la luz visible. Este fotón tiene masa 0 y spin 1. Viaja en el vacío y viaja a la velocidad de la luz, que equivale a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Los fotones presentan propiedades corpusculares y propiedades ondulatorias. Esto quiere decir que se pueden encontrar fotones que interactúan tanto como partícula o que interactúan como ondas. Un ejemplo es cuando los fotones interactúan como ondas en la radiación de un rayo láser sobre un lente. Y como partícula podemos ver la interacción cuando chocan sobre la materia para transferir cierta cantidad de energía física. Para la luz visible, el fotón cuenta con una energía de 4 por 10 a la menos 9 joules. Esta energía es capaz de excitar al ojo humano, lo que va a provocar que se genere la visión. Además de la energía, los fotones llevan un movimiento, una cantidad de movimiento y también tienen una polarización. Los fotones se han aplicado en lo que es la creación, por ejemplo, de los láseres, del microscopio fotovoltaico y de lo que se conoce como la teoría de campos. Según el modelo estándar de la física, los fotones son los encargados de producir los campos magnéticos y los campos eléctricos. A continuación, voy a explicar lo que es el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula fundamental que explica la creación de la masa en los elementos. Si no existiera la masa y los elementos o objetos no tuvieran masa, el universo no sería como lo conocemos actualmente. Este bosón fue planteado en los años 60 por el físico británico Peter Higgs. Lo que él buscaba era explicar por qué algunos objetos de la naturaleza sí tienen masa y otros no, bajo el concepto de lo que es el campo de Higgs, y que tiene como componente fundamental pues el bosón de Higgs para poder funcionar. El campo de Higgs básicamente es un campo continuo que existe en el universo, que al hacer fricción el bosón de Higgs lo que conlleva es a que se genere la masa. Por eso es que podemos encontrar que entre más grande sea la fricción, los cuerpos van a tender a tener una masa mayor. Asimismo, el bosón de Higgs no puede detectarse directamente, ya que una vez que se produce, se desaparece casi instantáneamente, se desintegra casi instantáneamente, dando lugar a la creación de otras partículas fundamentales. El 4 de julio del 2012, este bosón de Higgs fue detectado por primera vez
En el colisionador de hadrones, el LSH, ubicado en la frontera franco-suiza, donde se encontró que la partícula tenía una masa entre un rango entre los 125 y 126 gigaelectronvoltios. Es el bosón con una masa más grande que se encontraba hasta el momento. Esta masa es 34 veces la masa de un electrón. Bueno, este bosón ha sido apropiado, llamado la partícula de Dios en algunas ocasiones por algunos científicos. Y asimismo el descubrimiento de este bosón lo que hizo para la física fue que nos abrió las puertas al estudio de lo que son las energías oscuras, que es una gran parte de lo que se compone el universo, y de poder entender así la naturaleza de la materia. Por último, en los bosones encontramos el gluón. El gluón lleva por nombre gluón debido al pegamento que se dice en inglés glue, ya que es el encargado de unir las partículas fundamentales como lo son los quarks. Bueno, ellos se encargan de la interacción fuerte y a comparación de los bosones Z o los bosones W que no sufrían la interacción, el gluón sí la sufre. Podemos encontrar que este gluón tiene un spin 1, pero igual que los fotones no tiene carga. Además de sufrir la interacción, también cambian de color. Se encuentran dentro de los nucleones, ya que son los que unen los quarks. Bueno, la teoría que postula la existencia de los gluones se llama la cromodinámica cuántica. Existen 8 tipos de gluones, o se han descubierto 8 tipos de gluones, que son una combinación de colores y anticolores. Los colores que se manejan son los 3 colores primarios, como el rojo, el verde y el azul. Entonces, los 8 gluones que encontramos son la combinación de estos.